Lisabano Sutitari, invocando la misericordia de la divinidad para que haga de nosotros un instrumento de su amor. Kankaroti bachalam pangulanga yategrin. Yakripatanga hambandre siguro dinatarana. Pongan yana timirandas ya, yanan yana chalakaya, chak surumulitaye, natas maisri, urave namaha. Ofrezco mi respetuosa reverencia a mi maestro espiritual, Sri Guru Maharaj, con la antorcha del conocimiento disipó la oscuridad de la ignorancia donde me encontraba. Entonces, nos quedamos en el texto 18 de las oraciones del señor Brahma. Texto 18. No me has mostrado hoy que tanto tú como todo lo que hay en esta creación son manifestaciones de tu potencia inconcebible. Primero apareciste solo y luego te manifestaste como todos los terneros y pastorcillos de vacas se brindaban, tus amigos. Después apareciste como un número igual de formas de Vishnu de 4 brazos que fueron adoradas por todos los seres vivos, incluyéndome a mí, y después como un número igual de universos completos. Finalmente has regresado a tu forma ilimitada como la suprema verdad absoluta, una sin igual. Texto 19. Para quienes ignoran tu verdadera posición trascendental, te manifiestas como parte del mundo material, manifestándote mediante la expansión de tu energía inconcebible. Así para la creación del universo, te manifiestas como yo, Brahma. Para su mantenimiento, te manifiestas como tú, Vishnu. Y para su aniquilación, te manifiestas como el señor Trinetra, Shiva. Esto lo leímos ayer, pero bueno. Texto 20. Oh Señor, oh Supremo Creador y Maestro, tú no tienes nacimiento material, pero para vencer el falso orgullo de los demonios infieles y mostrar misericordia a tus santos devotos, naces entre los semidioses, los sabios, los seres humanos, los animales e incluso los seres acuáticos. Texto 21. Oh gran Ser Supremo, oh Suprema Personalidad de Dios, oh Superalma, amo de todo poder místico, tus pasatiempos tienen lugar continuamente en estos 3 mundos. Pero ¿quién puede calcular dónde y cómo y cuándo empleas tu energía espiritual y realizas estos innumerables pasatiempos? Nadie puede comprender el misterio de cómo actúa tu energía espiritual. Texto 22. Por lo tanto, este universo entero, que como un sueño es irreal por naturaleza, parece real, y así cubre la conciencia y nos abruma con constantes sufrimientos. Este universo parece real porque se manifiesta por la potencia de la ilusión que emana de ti, cuyas ilimitadas formas trascendentales están llenas de eterna felicidad y conocimiento. Texto 23. Tú eres el alma suprema, la personalidad suprema primigenia, la verdad absoluta, automanifestado, infinito, sin principio. Eres eterno e infalible, perfecto y completo, sin rival y libre de toda designación material. Tu felicidad jamás podrá ser obstruida, ni tienes conexión alguna con la contaminación material. En verdad, eres el néctar indestructible de toda inmortalidad. Texto 24. Quienes han recibido la clara visión del conocimiento del Maestro Espiritual, cual sol, pueden verte de esta manera, como el alma misma de todas las almas, la superalma del ser de cada uno.
Al comprender así tu personalidad original, pueden cruzar el océano de la existencia material ilusoria. ¿No? Este es el texto que nosotros siempre invocamos, ¿no? Al principio, Aungan Yanati Mirandasya, Yanan Yana Chalakaya, Shakshuru Militan Yena, Tasmai Sri Gurave Namaha. Ofrecemos nuestra respetuosa reverencia a nuestro maestro espiritual, quien con la antorcha del conocimiento disipó la oscuridad de la ignorancia. Este es un texto que algunos devotos cuestionaban, ¿no? Decían, pero uno dice que el maestro con la antorcha del conocimiento disipó la oscuridad de la ignorancia, nos encontraba, pero seguimos en ignorancia, es evidente. Entonces había una polémica en torno a eso, ¿no? Que uno todavía sigue en ignorancia, todavía sigue en las modalidades de la ignorancia, de la pasión. Entonces, ¿cómo uno puede decir ese mantra, ¿no? Pero nosotros lo decimos porque en verdad, de donde estábamos, de ese charco oscuro, ¿no? De ese lodazal donde nos encontrábamos, viendo retrospectivamente y viendo ahora cómo estamos, todavía seguimos inmersos en la oscuridad, en la ignorancia, en el charco material, pero no como antes. O sea, hemos hecho un gran avance por la gran misericordia del Señor, porque nuestro Gurudeva con la, como dice el mantra, ¿no? Con la antorcha, el conocimiento, Él ha disipado la oscuridad, la ignorancia donde nos encontrábamos. Definitivamente comíamos carne. Por suerte algunos devotos pues nacieron ya como devotos y nunca comieron carne, pero nosotros sí, ¿no? Incluso muchos maestros espirituales también comieron carne. Entonces, esa ignorancia, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Y muchas cosas muy bajas que hicimos y que ya no lo volveríamos a hacer por nada del mundo. Entonces hemos salido de la ignorancia, ¿no? Hemos salido y podemos decir ese mal. Por eso acá Brahma dice, quienes han recibido la clara visión del conocimiento del maestro espiritual, cual sol, pueden verte de esta manera, como el alma misma de todas las almas, la superalma del ser de cada uno. Al comprender así tu personalidad original, pueden cruzar el océano de la existencia material ilusoria. Así de esta manera uno no puede, muchas veces, un devoto una vez le preguntaba si la Prabhupada también, si la Prabhupada, sí, la Prabhupada lo vio caminando así como bajo, medio, eh, no erguido, y le dijo, ponte recto, le dijo sí la Prabhupada, ponte recto, ¿no? Altivo, porque sí la Prabhupada, ustedes han visto siempre los videos, él camina altivo, ¿no? Siempre mirando hacia arriba, su espalda recta. Y el devoto le dijo, no, es que soy muy caído, ¿no? Trato de ser humilde. Y si la Prabhupada le dijo, no, no, le digo, tú eres un guerrero del Señor Chaitanya, ¿no? Eres un soldado de él, tienes que caminar erguido, recto. Entonces, orgulloso, ¿no? Orgulloso de ser un devoto, de ser un Vaishnava. Entonces no tenemos que tener miedo, ¿no? Y decirlo, ¿no? El maestro espiritual ha disipado la oscuridad de la ignorancia donde me encontraba, ¿no? Y continúa disipando, porque eso no, nuestra ignorancia es tan grande que todavía no se extingue, pero la luz del maestro es tan fuerte que algún día va a acabar con esa ignorancia.
Y nosotros hemos recibido esa clara visión del conocimiento del Maestro Espiritual, cual sol, y podemos ver de esta manera como el alma misma de todas las almas, la superalma del ser de cada uno. Al comprender así la personalidad original, podemos cruzar el océano de la existencia material ilusoria. Esto no es una fantasía, no es querer alcanzar la luna con nuestras manos y que nos digan, no, eso no es para ti. Todo es posible, todo es posible. Por la gracia, como explicamos ayer, por la gracia de Krishna, solo por su gracia, el señor Brahma pudo decir todas estas oraciones, solo por la gracia de Krishna, no por nosotros. Por nosotros no, no podríamos ni leer siquiera. Así, estos días hablaba con una persona y le decía que todo es por la gracia de Dios y del maestro espiritual. A mí me contaron que en la India hay un lago donde uno se baña y después de salir de ese lago, uno sale con todo el conocimiento de la Ayurveda. O sea, uno no tiene conocimiento de Ayurveda, pero uno quiere saber, ser un gran erudito, un gran doctor, se baña en ese lago y sales con todo el conocimiento. Entonces, así de fantástico es, así de místico son las cosas. Por nosotros es muy difícil lograr algo, supremamente difícil, pero por la gracia de Krishna y el maestro espiritual, todo es posible. Un cojo puede cruzar montañas, un ciego puede ver las luminarias del cielo y un mudo recitar elocuentes poesías. Y nosotros podemos también entender, realizar que este mundo es solamente un reflejo del mundo espiritual y que este mundo no es maya y que Brindavan está al lado de nosotros, ¿no? Y que Brindavan no es Brindavan de la India. Hace un poco tiempo tuve contacto con personas de Brindavan, porque por internet uno se hace muchas amistades, del mismo Brindavan. Y la verdad dejaba mucho que decir, ¿no? Yo he encontrado, bueno, salvo esas excepciones, por supuesto, ¿no? Pero más devoción en todos ustedes, por ejemplo, ¿no? Que desde las 5 de la mañana están cantando. Es como un gran templo virtual. Es un templo virtual lo que tiene. Desde las 5 de la mañana cantando, luego clases. Entonces, eso es Vaikunta, ¿no? Eso es Brindavan. Por eso el señor Chaitanya, cuando le dijeron, estás en Brindavan, y en realidad estaba en Orissa, creo, ¿no? En el Gange. No, no, estás en el Yamuna, le engañaron, ¿no? Y él dijo, no, Brindavan es un estado de conciencia. Donde quiera que tú estés es Brindavan. Donde quiera que esté el maestro espiritual es un tirta, es un lugar sagrado. Entonces, Brindavan es un estado de conciencia. Si yo me asombré cómo estas personas, pues, peor que Carmi realmente, ¿no? Sin conciencia de nada, solo por tradición. Entonces yo digo, no, eh, ¿qué es Brindavan, no? ¿Qué es Brindavan? Entonces, Brindavan es esto, este mundo virtual que ustedes han hecho, han creado, ¿no? Fantástico.
tremendamente opulento, tremendamente lleno de conocimiento, de sabiduría, de plenitud espiritual. Eso es Brindavan, eso es Brindavan y nada más que eso. Entonces, quien confunde una cuerda con una serpiente se llena de miedo, pero luego lo supera al comprender que la supuesta serpiente no existe. De igual manera, para quienes no te reconocen como el alma suprema de todas las almas, surge la vasta existencia material ilusoria, pero el conocimiento de ti la disipa de inmediato. Texto 26. Tanto la concepción de la esclavitud material como de la liberación son manifestaciones de la ignorancia. Al estar fuera del alcance del verdadero conocimiento, dejan de existir cuando se comprende correctamente que el alma espiritual pura es distinta de la materia y siempre está plenamente consciente. En ese momento la esclavitud y la liberación pierden su significado, al igual que el día y la noche carecen de significado desde la perspectiva del sol. Observa la insensatez de esas personas ignorantes que te consideran una manifestación separada de la ilusión y que consideran que el ser que en realidad eres tú es algo más, el cuerpo material. Esos necios concluyen que el alma suprema debe buscarse fuera de tu personalidad suprema. Texto 28. Oh Señor infinito, los devotos santos te buscan en sus cuerpos, rechazando todo lo que esté separado de ti. En verdad, ¿cómo pueden las personas discernidoras apreciar la verdadera naturaleza de una cuerda que yace ante ellas hasta que refutan la ilusión de que es una serpiente? Texto 29. Mi Señor, si alguien es favorecido incluso con un pequeño rastro de la misericordia de tus pies de loto, puede comprender la grandeza de tu personalidad, pero quienes especulan para comprender a la suprema personalidad de Dios son incapaces de conocerte, aunque continúen estudiando los Vedas durante muchos años. Entonces, este texto explica claramente lo que hablábamos ayer, ¿no? Dice, repito, mi Señor, si alguien es favorecido incluso con un pequeño rastro de la misericordia de tus pies de loto, puede comprender la grandeza de tu personalidad. Pero quienes especulan para comprender a la suprema personalidad de Dios son incapaces de conocerte, aunque continúen estudiando los Vedas durante muchos años. Así el Maharaj Bhaktivimala hablamos, dilucidamos respecto a este tema, ¿no? Sobre cómo comprender y el conocimiento que lugar tenía allí. Entonces yo le dije que tenemos que ser como niños. Y así de esta manera todos ellos fueron favorecidos con la misericordia, ¿no?, de los pies del loto del Señor Krishna. Incluso acá Brahma dice, incluso con un pequeño rastro de la misericordia de tus pies del loto se puede comprender la grandeza de tu personalidad. ¿Cómo podemos comprender al Señor, ¿no? No es a través del conocimiento, sino es por la gracia nada más. Y por la gracia de Gurudeva, de los devotos también, es que podemos obtener algo realmente. Uno se pregunta cómo llegó Gurudeva a nuestras vidas, ¿no? Pues llegó a través de unos devotos que hicieron algo, que llegaron. Entonces la misericordia llegó a nosotros de una manera gratuita, ¿no? Porque realmente no lo merecemos, no merecemos, ¿no?
En nuestro ego podemos decir, no, yo en mi vida pasada tal vez hice esto, hice lo otro, sacrificio, soy una buena persona. Y en verdad sí, hay personas que son, están en la modalidad de la bondad, han hecho cosas buenas, pero la bondad no nos lleva a Krishna tampoco, ¿no? Ni la bondad, ni la pasión, menos la ignorancia. Entonces, ¿cómo es que tuvimos acceso a cómo fuimos favorecidos con un pequeño rastro de misericordia de los pies del loto? Yo pienso que es solamente por la gracia del maestro espiritual, y nada más que eso. Cuentan que el señor Nityananda, cuando estuvo en la tierra, en Bengala, él iba por las casas y tocaba las puertas y les pedía a la gente, por favor, canten el santo nombre, canten Oranga. Y las señoras obviamente estaban ocupadas cocinando, atendiendo a su niño, ¿no? En la casa hay muchas labores que hacer. Y le decían, no, 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 señor, váyase porque ¿cómo voy a estar cantando? Hay mucho que hacer aquí. Y el señor Nityananda les decía, no se preocupen, yo voy a cocinar, yo voy a atender al niño, voy a barrer, usted solo siéntese y cante el mantra. Entonces las señoras que más querían, ¿no? Se ponían a cantar y el señor Nityananda cocinaba, barría, todo. Y así iba de casa en casa. Imagínense la misericordia, ¿no? Ellas no querían. Tal vez ni su karma se los hubiera permitido, si no era la iniciativa del señor Nityananda, ¿no? Él quería beneficiar así a todos, sin distinción, ¿no? Ni por karma ni por nada. Pero habían casos en que una vez tocó la puerta de un señor, era un herrero, y le dice, señor, por favor, cante el santo nombre del Señor, estaba trabajando. Dijo, oiga, váyase, por favor, ¿no? Estoy acá trabajando, no ve, le dice, cante, yo voy a hacer ese trabajo, le decía el señor Nityananda. Y ese señor bravísimo le decía, no, no, lárgate de acá o te voy a pegar. Y lo amenazaba, ¿no? Con su hierro. El señor Nityananda, al ver esa situación, porque ya es necedad, ¿no? Le está pidiendo hacer el trabajo y que el otro se siente a cantar y que no quiera, es ya, pues ya bruto. Entonces el señor Nityananda sacaba un látigo y con el látigo le daba un látigo, un latigazo, que ese señor saltaba y brincaba. La misericordia era más grande para él, porque con el látigo él despertaba prema bhakti y ya no se quedaba en eso, salía corriendo, cantando, en éxtasis, ¿no? Como un loco. Entonces recibía más misericordia. Entonces, señor Brahma dice, ¿no? Si alguien es favorecido incluso con un pequeño rastro de la misericordia de tu pie del otro, puede comprender la grandeza de tu personalidad. Pero quienes especulan para comprender a la suprema personalidad de Dios son incapaces de conocerte, aunque continúen estudiando los Vedas durante muchos años. Entonces no es el conocimiento, no es la austeridad, no es los sacrificios, no es los rituales, no es nada de eso. Eso no puede atraer, ¿no? La dulzura que hablábamos ayer, ¿no? Del Señor Chaitanya. No podemos entrar a ese campo, ¿no? Es solo por la gracia nada más, por la gracia infinita de un devoto. Estamos aquí, por la gracia de Gurudeva, por la gracia de Krishna, nada más. Y podemos acceder a esa grandeza de la opulencia, pero más allá, hablábamos ayer, ¿no? Porque en un cierto modo se puede alcanzar, pero entender la dulzura del Señor es solo por la gracia nada más, ¿no? Volviéndonos sumamente, no, nada,
Es por la gracia, ¿no? No hay palabras para decir que uno puede tener acceso de alguna forma. Es solo por la gracia, nada más. Texto 30. Mi querido Señor, por lo tanto, ruego para ser tan afortunado que en esta vida, como el Señor Brahma, o en otra, donde quiera que nazca, pueda ser considerado uno de tus devotos. Ruego que donde quiera que esté, incluso entre las especies animales, pueda dedicarme al servicio devocional a tus pies de loto. Oh Señor Todopoderoso, cuán afortunadas son las vacas y las damas de Brindavan, cuyo néctar de leche materna has bebido con alegría y satisfacción, tomando la forma de sus terneros y niños. Todos los sacrificios védicos realizados desde tiempos inmemoriales hasta el día de hoy no te han dado tanta satisfacción. No, maravilloso realmente. Brahma dice, todos los sacrificios védicos realizados desde tiempos inmemoriales hasta el día de hoy no te han dado tanta satisfacción. Así el señor Brahma con sus cuatro cabezas, porque hay cuatro direcciones en este universo, él no pudo comprender al señor Krishna, no pudo y lo probó. Por eso le está orando, disculpándose. Él dice, cuán afortunados son Nanda Maharaj, los pastores de vacas y todos los demás habitantes de Brayabhumi. Su buena fortuna es ilimitada, pues la verdad absoluta, la fuente de dicha trascendental, el eterno Brahman supremo se ha convertido en su amigo. Sin embargo, aunque la existencia de la buena fortuna de estos residentes de Brindavan es inconcebible, nosotras, las 11 deidades regentes de los diversos sentidos, encabezados por el señor Shiva, también somos muy afortunadas, porque los sentidos de estos devotos de Brindavan son las copas a través de las cuales bebemos repetidamente la bebida néctar y embriagadora de la miel de tus pies de loto. Texto 34. Mi mayor fortuna sería nacer en este bosque de Gokula y que el polvo de los pies del loto de cualquiera de sus habitantes me bañara la cabeza. Su vida y alma son la suprema personalidad de Dios, Okunda, cuyo polvo de los pies del loto aún se busca en los mantras védicos. Qué hermosa poesía, ¿no? Dice, cuyo polvo de los pies del loto aún se busca en los mantras védicos. Esto me hace recordar una vez estaba dando la conferencia un, un swami y él tenía su Bhagavad Gita, eh, él leía el Bhagavad Gita, pero él solo veía la tapa de señor Krishna con Arjuna y miraba y ya no podía seguir, ¿no? Y todas las hojas de él estaban como cuando uno les tira agua, todo borrado, ¿no? Porque él lloraba por ver a Krishna y Arjuna, ¿no? Arjuna conduciendo el carro, perdón, Krishna conduciendo la cuadriga de Arjuna. Entonces recordaba los pasatiempos, ese pasatiempo maravilloso en Kurukshetra. Y al ver eso,
Él decía, ¿no? Yo escucho el clamor de los soldados, escucho las caracolas, escucho los gritos de Bima, yo escucho el rugir de los elefantes, el estruendo de la batalla. Entonces él no podía continuar. Así, en las escrituras tenemos siempre que buscar eso, ¿no? La escritura, un libro sagrado, es material, ¿no? Porque está hecho de tinta, celulosa, ¿no? Son cosas materiales. ¿Qué es? ¿Por qué lo hace sagrado? Es precisamente eso, el contenido, la espiritualidad. Y más que eso, es lo que está entre las líneas, ¿no? Eso lo dicen muchos, lo que está entre líneas, ¿no? Por eso él dice, cuyo polvo de los pies del loto aún se busca en los mantras védicos. La escritura, por eso, no es muerta, ¿no? Es muerta allí, cuando el libro está allí, sin abrir, con polvo. Es algo material completamente. Pero cuando tú le das vida, entonces eso se vuelve, es como los libros. Yo cuando era niño, mi padre solía traernos muchos libros y a la edad de 11, 12 años, pues no tiene mucha imaginación. Mi padre me trajo el Ramayana, recuerdo. Yo no sabía pues quién era Krishna, quién era nada, nada, no sabía absolutamente nada. Y yo leía muchos libros, ¿no? De muchos autores y me solazaba con los libros. Me imaginaba, para mí era todo un mundo real, ¿no? Dentro de mi imaginación. Y cuando leía el Ramayana, lo mismo, ¿no? Yo me imaginaba los carros de guerra, las patas de los elefantes aplastando a los monos. Entonces, la imaginación, ¿no? Eh, es un elemento que, que es real, ¿no? En lo espiritual, porque en lo espiritual, cuando nosotros visualizamos al señor Ramachandra, al señor Krishna, entonces va a estar todo presente allí, va a estar vivo, ¿no? No es irreal, va a estar presente allí en ese momento. Dicen que en una ocasión, cuando Krishna había partido, todo el mundo estaba llorando, Madre Yasoda, eh, todos, ¿no? Los habitantes de Braya, en la casa de Madre Yasoda, todos tristes. Pero Nanda Maharaj estaba sentado y riéndose. Nanda Maharaj se reía. Y Madre Yasoda le dice, pero ¿cómo, qué inconsciente eres? Le dice, como tú, todos estamos tristes, no ves acá el ambiente de luto, incluso las plantas, los animales, todos están tristes. Y tú riéndote, qué descorazonado, qué malo que eres. Y Nanda Maharaj le dijo a María Yasoda, Yasoda, ¿no ves aquí a Krishna que viene y me está trayendo mis sandalias en su cabeza y que apenas puede caminar? Y se reía. Entonces ese mundo no debemos de descuidarlo, ¿no? Debemos de activarlo más bien, debemos de activarlo. El mundo de la conciencia de Krishna, el mundo de la conciencia de Krishna en el plano sutil, en el plano espiritual,
está allí, está al lado de nosotros. Por eso acá bien claro dice Brahma, ¿no? Cuyo polvo de los pies del loto aún se busca en los mantras védicos. Mi mente se confunde con solo pensar en qué otra recompensa aparte de ti podría encontrarse. Eres la personificación de todas las bendiciones que otorgas a estos residentes de la comunidad de pastores de vacas de Brindavan. Ya te has propuesto entregarte a Putana y a su familia a cambio de que se disfrace de devota. Entonces, ¿qué te queda por dar a estos devotos de Brindavan, cuyos hogares, riquezas, amigos, parientes, queridos, cuerpos, hijos, vidas y corazones están dedicados solo a ti? Texto 36. Mi querido Señor Krishna, hasta que las personas se vuelvan tus devotos, sus apegos y deseos materiales seguirán siendo ladrones, sus hogares seguirán siendo prisiones y sus sentimientos afectuosos por sus familiares seguirán siendo grilletes. ¿No? Está muy interesante esto. Volvamos a leerlo. Mi querido Señor Krishna, hasta que las personas se vuelvan tus devotos, sus apegos y deseos materiales seguirán siendo ladrones, sus hogares seguirán siendo prisiones y sus sentimientos afectuosos por sus familiares seguirán siendo grilletes. Mm. Claro, eso es hasta que, por eso él dice, mi querido Señor Krishna, hasta que las personas se vuelvan tus devotos, porque volviéndose devotos, como hablábamos ayer también, contándole la historia del devoto que se encuentra, para los que no estuvieron ayer, un devoto le preguntó a Sila Gorky Chordas Babaji que él tenía intenciones de casarse, pero que eso era feo porque hacía retroceder la vida espiritual, etcétera. Entonces Gorky Chordas Babaji le dijo, no, le digo, cásate, cásate y mira a tu esposa como Radharani, como una sirvienta, no, no como Radharani, mira a tu esposa como una sirvienta del séquito de Radharani, de la Lita, y sírvela, sírvela y cocina para ella. Así le dijo, eso no hablé ayer. Cocínale, ofrece la deidad y luego dale a ella. Y mira a tus hijos como del séquito de Val, de Krishna. Entonces todo se volverá Vaikunta, le dijo. Imaginen esa instrucción de Sila Gorky Chordas Babaji. Y a su esposa, él le cocine, ofrezca la comida, todo. Entonces, eh, por eso Brahma dice, ¿no? Hasta que las personas se vuelvan tus devotas, sus apegos y deseos materiales seguirán siendo ladrones, sus hogares seguirán siendo prisiones y sus sentimientos afectuosos por sus familiares seguirán siendo grilletes. Y así dice el señor Chaitanya, ¿no? En uno de sus comentarios, ¿no? Que la esposa o el esposo se vuelve como un grillete gigante, ¿no? Que no lo va a dejar caminar a uno. Pero es distinto, ¿no? Cuando uno se vuelve devoto. Cuando uno se vuelve devoto, entonces todo se vuelve Vaikunta, sin ansiedad. De no poder ser así, hay que renunciar. Como decía Gurudeva, si no renuncias ahora, el mundo te va a hacer renunciar. Si tus piernas no las dedicas ahora a servir a Krishna, servir a la misión, servir a tu maestro, tus piernas se van a terminar, se van a acabar, te van a traicionar, ¿no? Y no vas a poder caminar. Tus brazos, si no sirven a Krishna, si no hacen servicio para Dios, luego se van a acabar y no vas a tener fuerzas. Tu dinero, ¿no?
que no lo pones a servicio de la causa, de la prédica, de la exaltación de Krishna, sino pones tu dinero al servicio de los demás, ¿no? De proclamar la grandeza de Krishna. Entonces, eh, todo te lo van a quitar, ¿no? Como ladrones en forma de hijos, de familiares, de quien sea, te lo van aquí, vas a perderlo todo. Pues todo, los hogares seguirán siendo prisiones y los deseos materiales seguirán siendo ladrones, porque nos van a quitar todo, la vida misma. Mi querido maestro, aunque no tienes nada que ver con la existencia material, vienes a esta tierra e imitas la vida material solo para expandir las variedades del disfrute estático para tus devotos rendidos. Hay quienes dicen, lo sé todo sobre Krishna, que piensen así. En lo que a mí respecta, no deseo hablar mucho sobre este asunto. Oh, mi Señor, permíteme decirte esto. En cuanto a tus opulencias, están fuera del alcance de mi mente, cuerpo y palabras. Este texto es maravilloso también, ¿no? Texto 38 de las oraciones del Señor Brahma. Hay quienes dicen, lo sé todo sobre Krishna, que piensen así. En lo que a mí respecta, dice Brahma, no deseo hablar mucho sobre este asunto. Oh, mi Señor, permíteme decirte esto. En cuanto a tus opulencias, están fuera del alcance de mi mente, cuerpo y palabras, ¿no? Qué fantástico, qué maravilloso, ¿no? O sea, para un mazo para aquellos que piensan pues que ya han alcanzado todo, ¿no? Y que tienen a Krishna en sus manos. Así hay gente que piensa eso y miran con desdén y desprecio a los demás. Qué terrible, qué realidad más cruenta, ¿no? Qué horrible, ¿no? Brahma de cuatro cabezas, ¿no? Creador del universo, dice que todo eso está fuera del alcance de su mente, cuerpo y palabra. Que otros piensen así. Lo sé todo sobre Krishna, ¿no? Porque han leído libros de Srila Prabhupada, porque han leído libros de otros maestros. Incluso Gurudev cuenta que habían devotos que sabían sánscrito, ¿no? Estudiaron tal vez en Harvard y que corregían a Srila Prabhupada. Decían, Prabhupada, eso no es así, le decían. Esto significa tal, tal, tal. Imagínense, ¿no? Imagínense el descaro. Corregir así la Prabhupada. Tal vez tenían razón en cuanto a la gramática, en cuanto a la métrica, en cuanto, ¿no? Pero no en la esencia, ¿no? Porque como les digo, las letras no son tinta, ¿no? La letra, el sonido espiritual no es una tinta, no es un sonido vacío. Entonces, eh, esto, ¿no? Es para que aquellos que piensan que tienen a Krishna en sus manos, ¿no? Él dice, hay quienes dicen, lo sé todo sobre Krishna. Qué terrible, ¿no? Y realmente no saben nada, ¿no? No saben nada. Del momento que uno eh, of- comete la primera ofensa, ¿no? Blasfemar o criticar a los devotos que han dedicado su vida a la propagación de ese nombre. Entonces, ya no entienden, ¿no? No saben nada sobre Krishna. Por más que ostenten una danda, por más que ostenten un título de guru o lo que sea, no, se les ha quitado el conocimiento.
la sabiduría, la gracia, la misericordia. Hay una historia increíble de Chocamela. Ese Chocamela era un devoto que por circunstancias estaba en una tienda de expendio de carnes y atendía ese puesto, ¿no? Pesaba la carne, atendía. Y un día caminando encuentra una piedra y, y ve que la piedra pues podía servir como una pesa, ¿no? Una pesa para pesar la carne. Entonces la cogió y se la llevó a su negocio, al negocio donde él vendía la carne y la usaba como pesa. Pero era una piedra increíble porque pesaba exacto, se hacía pesada, se hacía liviana, entonces daba los precios justos, ¿no? El peso justo y todo. Y él estaba feliz. Un día, un brahmana pasa y mira la piedra y se horroriza, pega un grito, un alarido y dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Ese es un Sila Gran Sila, Sila Gran Sila, que es Krishna mismo, ¿no? Y entra furioso y lo mira al otro que está ahí tranquilo, pesando, con su balanza, y le da un golpe, un izquierdazo, no sé cómo se llama en box, un jab, creo, así, tan fuerte que le rompe la mandíbula. Imagínense, debió haber sido un brahmana forzudo, ¿no? O atleta. Entonces le da un golpe, un derechazo o izquierdazo, le rompe la mandíbula y se lleva la piedra. Y la baña, la instala en el templo, le hace arti, como hacen. Yo vi una Chela Gran Chile en un templo acá en Guayaquil, tenían varias, y me enamoré de una de ellas. Le dije al devoto que me regale, y no quiso, pero me quedé con las ganas de tener una. Son maravillosas, es un negro intenso, que la verdad nunca he visto. Un negro intenso, intenso. Y pensé, sería maravilloso pintar a Krishna aquí. Pero bueno, no tuve la gracia, ¿no? El devoto no quiso, pero tenía como 5 o 6. Por eso me atreví a pedir. Bueno, entonces él la llevó a su altar y la bañó, la cambió, la vistió, le puso flores. Y esa noche, este brahmana tuvo un sueño. El mismo señor Krishna, Syamasundara, se le presentó con el mismo tono del color del Selagrancil. Y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué has maltratado a mi devoto? ¿Por qué has maltratado? Le dijo, has cometido una gran ofensa. Yo estaba feliz con él porque él me amaba realmente, ¿no? Él me quería, me cuidaba, me acariciaba, me tenía mucho amor y yo estaba con él. Yo me balanceaba, porque la pesa tiene como balanza, ¿no? Yo me columpiaba, algo indescriptible, ¿no? Para nosotros. Entonces, el Brahmana en la mañana, pues, horrorizado, dice, ¿qué he hecho, no? ¿Qué ofensas más grandes he cometido? Yo no puedo comprender, ¿no? Cómo funciona el- la mística del Señor. Y fue corriendo, pero cuando fue, ya no lo encontró. Y lo buscó, y lo buscó. Y este se había ido a las orillas de no sé qué río, estaba adorando a Tulasi, se había renunciado, ¿no? Entonces la historia es muy significativa porque el amor, ¿no? Krishna ve eso, ¿no? Krishna ve el amor sin,
ninguna distinción, ¿no? Si es, eh, no hay nada puede uno calificarlo, ¿no? O uno calificarse para decir que es un devoto o que sabe todo sobre Krishna. No, el mismo Brahma, de cuatro cabezas, creador del universo, él dice que no. En lo que él respecta, muchos pueden decir eso, pero él dice no. Todo esto está fuera del alcance de mi mente, cuerpo y palabra. Entonces es maravilloso realmente, es maravilloso porque Brahma nos muestra la verdad, nos muestra la verdad. Texto 39. Mi querido Krishna, ahora te pido humildemente permiso para irme. En realidad, tú eres el conocedor y el vidente de todas las cosas. En verdad, tú eres el Señor de todos los universos y aún así te ofrezco este universo. Claro, como Brahma está en la pasión, ¿no? Porque para crearse necesita pasión. Entonces, en el Chaitanya Charitamrita hay una historia que el señor Brahma va a ver a Krishna, a Dwaraka, en Dwaraka, y el portero, pues Krishna estaba en su habitación, le dice, y el portero le dice, señor, Krishna, el señor Brahma está afuera, ¿no? Quiere una audiencia contigo. Y Krishna le dice, dile, ¿cuál Brahma? Le dice. Entonces el portero le dice, señor Brahma, ¿cuál Brahma es usted? Y Brahma, pues, como siempre tiene su pasión, ¿no? Dice, se enojó un poquito, le dijo, ¿cómo cuál Brahma? El creador del universo, ¿no? El de cuatro cabezas, ¿sabes? O sea, se ofendió un poco, ¿no? Entonces lo hace pasar y cuando el señor Brahma entra al cuarto, ve que innumerables Brahmas, millones de Brahmas están adorándolo a Krishna, ¿no? Brahmas de ocho cabezas, de 10 cabezas, de cientos de cabezas. Y le dice, ¿no? Tú tienes cuatro cabezas porque este mundo es muy pequeño, ¿no? Este universo es limitado, ¿no? Pero hay universos que son muchísimo más grandes. Este universo tiene 4.000 millones de millas, ¿no? El universo material. Pero hay universos de 10.000 millones, de, de billones de millas, de 10 15 billones. Entonces necesitan Brahmas con más cabeza. Entonces, él le dice, tú eres el Señor de todos los universos y aún así te ofrezco este universo. Mi querido Krishna, tú concedes felicidad a la dinastía Vrishni, semejante a un loto, y expandes los grandes océanos compuestos por la tierra, los semidioses, los brahmanas y las vacas. Tú disipas la densa oscuridad de la irreligión y te opones a los demonios que han aparecido en esta tierra. Oh suprema personalidad de Dios, mientras este universo exista y mientras brille el sol, te ofreceré reverencias. Texto 41. Sukadeva Goswami dijo, tras ofrecer así sus oraciones, Brahma circunvaló 3 veces a su adorable Señor, la ilimitada personalidad de Dios, y luego se postró a su pie de loto. El creador designado del universo regresó entonces a su residencia. Texto 42. Después de concederle a su hijo Brahma permiso para partir, la suprema personalidad de Dios tomó los terneros que todavía estaban donde había estado un año antes y los llevó a las orillas del río, donde él había estado tomando su comida y donde sus amigos pastores de vaca permanecían tal como antes. Entonces, queridos amigos, devotos y devotas,
Eh, Aquí concluimos este texto 42 para mañana proseguir con los siguientes textos. Y ahora les doy la palabra a ustedes para que me ayuden con comentarios, reflexiones. Por favor, si alguien quiere intervenir, les agradecería mucho. Ay, Prabhu Gokula, reverencias. Soy premalática. Madre Premalática, Hare Krishna, Estoy Dana, un Sufio de Loto. poquito afónica, pero realmente, Prabhu, ¿qué te puedo decir? Ayer yo escuché tu clase en la noche porque no pude asistir y se me venían todo el tiempo, eh, no reflexiones, no eran de la cabeza, sino recuerdos, ¿no? Y claro, esto que estamos recibiendo, el kata que estamos recibiendo en este momento es el kata de un artista, ¿no? Es otra visión, otro sentimiento, porque eh, nos conocemos, qué sé yo, nos conocemos unos 25 o más de años. ¿Y cuántos años más llevas tú con tu esposa Nitya Sambanda, con tus hijos, desde que nacieron, viviendo los lilas de Krishna, ¿no? Viviéndolos, porque para pintarlos, pues tienes que hacer como el sannyasi que estaba cantando en el árbol y que estaba en éxtasis sumergido en el lila, o como el carnicero, o sea, qué sé yo, porque yo recuerdo que yo fui a la India y traje un libro grandote de los pasatiempos de Krishna que para mí era bonito, ¿no? Pero cuando ustedes lo vieron, cayeron en éxtasis con el libro. O sea, no podían dejar de expresar la emoción que sentían y cómo querían de inmediato empezar a pintar y esto. Y te decía, y mira esto, y tú le decías, y pintar esto otro, ¿no? Y yo decía, qué locura, o sea, a mí nunca se me habría ocurrido sentir eso, o sea, entonces la realización de un pintor, de una pintora, que están entregados a la, al lila, ¿no? Al lila. Me acuerdo también que una vez llegamos a tu casa con Guru Maharaj y Nanda, que era pequeñito y que vivía desde que nació seguramente en los lilas, ¿no? A él le encantaba hacer de Nishinja, o sea, siempre era como el señor de Nishinja. Y también, bueno, le sirvieron a Gurudeva una hamburguesa con una aceituna en la punta, con un palillo. Y Gurudeva dijo, ¿y esto qué es? Y Nanda le dijo, la colina de Govardhan. Y de inmediato empezó a comentarle, así como tú nos tienes extasiados en cada lila, en cada cosa que, muchas cosas, por ejemplo, leímos, compartimos la lectura de Srinityananda Charitamrita, pero nunca pudimos conocer ahí sobre las visitas de señor Nityananda a las casas y cómo él hacía de cocinero y de lavandero y de todo para que la gente se ponga sentada a cantar. Todas estas cosas que tú nos dices son tan maravillosas, ¿no? Que despiertan en el corazón un sentimiento. Yo estoy infinitamente, infinitamente agradecida con esta revelación al corazón de Chaitanya Lila Acharya para invitarte a darnos estas conversaciones, ¿no? Estas conversaciones del alma, les llamaría yo, porque a ti te fluye como una realización personal, porque has vivido esto, ¿no? Has realizado esto. Cuando ayer tú respondes con una sencillez tan grande a la pregunta de Paramahansa Maharaj, ¿no? ¿Y cómo, y cómo hacemos, cómo esto de la pureza, tú dices, tenemos que volvernos niños? Y así. Entonces yo solo puedo agradecerte mucho,
presentarte mis respetos, mis reverencias y agradecerte mucho, muchísimo, porque así también tus hijos, cuando uno va a tu casa, es como que entrar a Vaikunta, ¿no? Tal como dice aquí. O sea, si no conviertes tu hogar en Vaikunta, entonces, pues tus apegos, tus deseos son ladrones, tu mujer y tus hijos son grilletes y tu hogar es una prisión, pero tu hogar, tu estudio, el palacio que construiste para Señor Krishna, sin apego ninguno al punto de que quisiste dárselo a Gurudeva con papeles, con todo, y él te dijo, no, tenlo tú, manéjalo tú, administralo tú. O sea, no, realmente maravilloso, Prabhu. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No tengo nada más que decir, sino muchísimas gracias, Prabhu. Vancha Kalpa. Radhe, Radhe. No, madre, no, 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 no. Eh, es su percepción, ¿no? Porque, claro, uno como artista, sí recuerdo bien el libro de La belleza de Krishna, creo que se llama. Claro, Nitya está maravillada con ese libro. Maravillada y sí dice que los artistas pues, son medio locos por eso, ¿no? Porque eh, usamos mucho la imaginación Ujú. y cualquier cosa que vemos, pues queremos, vemos diferente, ¿no? Vemos diferentes las cosas. Por eso somos como locos. Y no, yo le agradezco sus palabras, realmente no, no las merezco, ni mi familia la merece, eh, porque somos, son muy, muy bajos, muy caídos, ¿no? Y, y la gracia, la misericordia, eh, eh, no podemos decir que no la tenemos, ¿no? Porque sería muy no reconocer lo que Gurudeva pues nos está dando, ¿no? Realmente Gurudeva nos ha dado la llave del mundo espiritual, nos ha dado la llave. Entonces, pero con suma humildad, ¿no? Con suma humildad uno lo toma y, y abre esas puertas, ¿no? Sin ego, sin soberbia. Y, y yo pienso que los devotos son los encargados para hacer que uno eh, recapacite, ¿no? Para que uno reaccione, porque uno no se da cuenta a veces de todos los errores que comete, que hace. A veces sí, pero muchas veces no. Entonces, yo pienso que los devotos son los filtros, ¿no? Y que yo le agradezco mucho sus palabras que uno, para que nosotros podamos siempre encaminarnos por el bien, encaminarnos por la línea recta. Eso, madre. Yo recuerdo, Prabhu, por Gracias ejemplo, a Prabhu Chaitanya. yo recuerdo y quiero terminar con esto, por Sí, madre. ejemplo, que una vez era diciembre y venía el concurso no, primero vino una festividad hermosa del Señor Krishna y Nitya Sambanda dijo, madre, hagamos el bote con las gopis y las olas del mar y las olas del Yamuna y esto otro. Y yo le decía, pero ¿cómo vamos a hacer eso, Nitia? No, deje, tranquila, yo ya sé, me estoy imaginando. Hizo algo tan bello, madres y devotos, que imaginarse no puedan ustedes. Era como mirar esas obras magistrales de los mejores libros, como el de ese libro, porque ese libro es
de los mejores libros. Y entonces hizo en el altar, ¿cómo se llama este? Como espuma. Bueno, era exactamente el bote, las gopis y las deidades ahí encima. Eso fue una verdadera belleza. Y enseguida llegó diciembre y entonces había que decorar los balcones del centro colonial en Quito para concursar. Y nosotros sacamos la canoa de las gopis con todo al balcón y ¿qué creen? Ganamos el premio. O sea, las autoridades que iban para ver y para votar, poner sus votos y todo, quedaron extasiados. O sea, ¿y esto qué es? Pero ganaron. Fue algo maravilloso, maravilloso. Y asimismo, cuando pintaron, yo había contratado un pintor chileno para pintar el templo, las paredes y todo esto, ¿no? Y bueno, pues las paredes estaban quedando muy lindas, pero quería que a la entrada del cuarto de Guru Maharaj esté el señor Nityananda. Y entonces él empezó a pintarle al señor Nityananda. Gurudeva llegaba al otro día, cuando ya terminó la obra, era una cosa deforme. Era un señor Nityananda con unas piernas chiquititas, con una cintura y un torso. Bueno, era una cosa deforme. Y yo les rogaba al Prabhu Gokula y a la Madre Nitya Sambanda, por favor, arreglen ustedes, nadie puede pintar al señor Krishna, al señor Nityananda, que no sea un devoto. Y así fue, y tenemos una pintura maravillosa del señor Nityananda, y tantas cosas. Finalmente, eh, ahora es la primera vez que lo digo porque me nace del corazón, pero cuando yo salí de Premadam, lo que realmente me daba nostalgia dejar eran las obras de Nitya Sambanda, en los vidrios, en los vitrales, en el cuarto de Gurudeva, en el comedor, en el templo. De Premadam decía, Dios mío, ojalá eso no vayan a quitar, a romper, porque ella los hizo con tanto amor, con tanto cariño, y esa fue la imaginación de Gurudeva cuando recién conoció Premadam, antes ni que yo me iniciara, él dijo, aquí estaba con el Prabhu Gokula al lado, le dijo, aquí Gokula quedaría muy lindo Krishna con el Prasadam y los Gopas. Acá tal cosa, y él fue así, y así fue como fue. Vancha Kalpa Prabhu, eterna gratitud con ustedes. Radhe, Radhe, madre. Pues sí, realmente Nitya es la devota, ¿no? Ella es la devota. Y, y de las obras también es ella. Y fue una gran bendición es una gran bendición haberla conocido, porque todas esas obras se hicieron pues en nuestro hogar, ¿no? Todas esas obras gigantes, gracias a su financiación también, esa obra grande de Gopa Kumara, maravillosa obra, llena de pasatiempos realmente, infinito. Hasta con el volcán Tungurahua explotar. No, si hay unos pasatiempos tan grandes sobre eso. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, Prabhu Gokula, qué Pero hermoso. Nitya, realmente Nitya es la devota, ¿no? Nitya es la devota. Y una vez recuerdo Gurudea, cuando llegó a Baños, yo lo llevé al taller, que recién nos habíamos casado, Gurudea no conocía la casa taller, y Gurudea vio la obra de Srila Puri Maharaj, Wow. que Nitya nunca quiso darle porque esa era su preferida, ¿no? Y ella donó de Srila Prabhupada y de Srila Sri Maharaj. Lo de Puri Maharaj, ella es su preferida, entonces Guru Maharaj lo vio y quedó maravillado. Y, y después me dijo, ¿no? Valió la pena haber venido para ver la obra de Nitya. Y yo me sentí como mal porque, o sea, en ese momentito, ¿no? El ego de artista. O sea, por eso digo, ¿no? Que Nitya realmente, ella es la devota, ¿no? Ella es la de las obras.
Pero permíteme decirte también algo, ¿no? Que claro, tú no lo vas a decir, pero así como tú dices de Nitya, Gurudev encontró en esta ocasión de su última venida acá el rostro de Radharani que convulsionó su corazón No, y se lo llevó y ahora viste cómo lo tiene en el templo en Brindakunja, lo tiene inclusive con un manto hermoso puesto alrededor del cuadro en una parte maravillosa del templo, porque eso fue maravilloso, Prabhu, cómo se vio Gurudeva de extasiado con ese rostro de Radharani. Y finalmente te cuento que tú pintaste un Jesús, el rostro de un Jesús maravilloso, y ayer me llamó una persona a decirme que su esposo con una metástasis tremenda estaba prácticamente dejando el cuerpo y le dije, ¿qué puedo hacer? Le dije, conéctale con quién es la presencia divina de su fe. Entonces me dijo Jesús, pero no tengo ni un cuadro porque ellos medios ateos, ese me dijo, él ha creído siempre en Jesús, pero no tenemos ni un Jesús. Le dije, este instante te mando el Jesús más bello que puedas presentarle a Nelson. Y busqué en tu chat que me mandaste el rostro de Jesús y le mandé el Jesús y me dijo, Pauli, qué belleza, qué luz, este rato. Así es que bueno, espero por lo menos que compre. Eso pasó anoche, Prabhu. Haribol, y el mes de tu lápiz es tu danda, me dijo. Ya. Gracias, queridos devotos. Estoy muy agradecido por su amor, afecto. Y Haribol, El Hare Prabhu Krishna. Viracocha quiere hablar. mis Hare reverencias, Krishna. mis reverencias, Prabhu Akula, qué gusto de escucharte. Reverencias y saludos de bienestar a los Vaishnavas y Vaishnavis por permitirme también estar inmerso dentro de este Harikata. No, pues, Prabhu, no me queda también decirte que bueno, conozco tu obra maravillosa, en verdad, pues admirar la obra de un colega, qué lindo, qué linda mano que tienes, Prabhu. Tienes pues esa gracia, esa misericordia de plasmar los rostros del Señor Krishna que en verdad pues les llevan ahí a postrarse ante esas deidades. Qué lindo, Prabhu. Yo pues solamente quería hacer un comentario, ¿no? Y tal vez una pregunta también, una ampliación cuando tú estás contando de la piedra. Y cuando se habla de piedras, yo siempre pues me emociono, ¿no? De la piedra, decía Srila Gran Srila, que utilizaba un carnicero y la utilizaba como pesa. En todo caso, yo estaba siguiendo lo que tú estás contando del pasatiempo, decía, caramba, si esta piedra representa a Krishna mismo y cuando pasó un brahmana por ahí, le noqueó a este señor, ¿no? A este carnicero, ¿por qué utilizaba esta piedra, ¿no? Cuando eso está representando una deidad. Pero mi sentimiento es que Krishna, pese a que está en manos de un pecador, digamos así, él se siente complacido porque le hizo soñar a este brahmana, ¿para qué me sacaste de ahí si él me acariciaba? No, yo danzaba con él. Entonces yo estoy mirando de que Krishna no mira tu pecaminosidad, sino tu corazón, tu caricia, tu entrega, ¿no? Es así, Prabhu, si alguien me puede también, digamos, darme una claridad más al respecto de este pasatiempo. Esa es mi pregunta, Prabhu. ¿Estoy bien? Haribol. Claro, estás bien.
y te identificas con la piedra, por supuesto. Y, y es así, tal como es, tal como lo escuchaste, así es, ¿no? Tal como lo escuchaste, ¿no? Eh, por eso es la misericordia. La gracia es eso. El Señor le puede dar la gracia a quien Él desee, no a quien quiera, ¿no? Puede darle a quien quiera, pero quien desee, pero el Señor, Él es independiente y Él le da. Es como la historia de San Francisco de Asís, ¿no? Que muchos deben haber escuchado. Francisco de Asís era un noble eh, de Italia. Bueno, Italia no estaba formada todavía, pero era de un reino de allá. Él era el hijo de un noble comerciante y cuando hubo una guerra, él se fue porque los nobles iban siempre a la guerra. Pero él cuando regresa, regresa transformado, porque él tuvo una visión que los católicos le llaman visitación infusa. Se tuvo una revelación de Dios en su vida y cuando él regresa, totalmente diferente. Que él era, eh, le gustaban las chicas, le gustaba tomar, era pendenciero, era de todo. Pero él llega totalmente transformado por la gracia del Señor, por esa visión que tuvo, ¿no? Por esa realización en su corazón, en su mundo. Entonces él cambió totalmente, pero solo por la gracia, solo por la misericordia, ¿no? Por la intervención divina. Entonces, y eso es patrimonio del Señor, ¿no? Él lo otorga a quien él desea, a quien quiera, ¿no? Entonces, Chocamela, que así se llamaba el personaje de la carnicería, eh, él estaba en su pasatiempo con el Señor y el Señor con su pasatiempo con él, ¿no? Entonces, todas las oraciones de Brahma es para esa conclusión, ¿no? Es por la gracia del Señor nada más, la intervención divina. Y nosotros podemos acceder, ya estamos en ese campo, ¿no? Por la gracia de Gurudeva, por la gracia de ustedes, ¿no? Pero todavía podemos acceder a más por la gracia del Señor que puede ocurrir. No sabemos el futuro, ¿no? No sabemos el futuro, pero Krishna sí lo sabe y Él puede hacer de nosotros un diamante maravilloso, del carbón, ¿no? El carbón puede transformarnos en diamantes solo por su gracia y nadie puede decir que no. Yo recuerdo cuando era estudiante, siempre iba al templo y un día que venía con mi yapa en la mano, era por allá los años 83 más o menos, me encontré con un personaje del barrio que se paraba en una esquina a molestar a las chicas, fumaba marihuana y vendía droga, asaltaba a la gente, traficaba, extorsionaba a medio mundo. Era un personaje nefasto, ¿no? Delincuente criminal. Perdone un ratito, pero ¿hubo alguien que pueda ayudarnos con el micrófono porque no te oímos algo tan importante? Disculpen. Gracias, Prabhu. Ya. Entonces, le estaba contando que cuando yo iba en los años más o menos 83, un día venía del templo con mi yapa y en la esquina me encontré con este personaje que les mencioné, que era pero criminal, delincuente, traficante, extorsionaba a los homosexuales, extorsionaba a las mujeres, robaba, asaltaba con cuchillo, todo, todo, todo. Pero tenía una cualidad que era como que hacía reír a la gente, ¿no? Uno se acercaba a él y uno se reía, tenía esa como virtud. Entonces, bueno,
Como era del barrio, siempre nos saludaba todo. Y un día me dijo, ¿qué tienes ahí? Me dijo, y una yapa, le dije, un rosario. Y vi su interés, ¿no? Le dije, esto es para cantar el mantra, le dije. Y si tú cantas este mantra, te puedes liberar del peligro más grande. Te lo voy a escribir. Y se lo escribí y todavía recuerdo con un lapicero azul en un papel así de cuadrícula. Le escribí el mantra, le dije, cántalo cada vez que tengas un peligro. Y la vida de él era un peligro cada día, cada momento, porque él asaltaba, traficaba, lo llevaban preso, etcétera, etcétera. Entonces es algo increíble. Cada día él me contaba una historia. Me dice, mira, yo fui a robar a una casa y cuando me fui por los techos, ese techo se porque allá en Lima, como no llueve, hay unas casas que son como estas casas antiguas, ¿no? Entonces se rompió, dice, y cayó y lo iban a matar. Entonces él dice, cantó el mantra, dice, yo canté porque veía mi vida en peligro y yo le había dicho, ¿no? Si tú cantas el mantra te va a salvar del peligro más grande. Y él dice que las puertas se abrían así, una y a otra y otra. Él dice, fue algo increíble. Yo cantaba y las puertas se abrían y salía a un lugar y nadie me vio. Otro día me contaba, así todos los días me contaba una historia fantástica. Otro día me contó que la policía lo cogió y a todos los vendedores de drogas, ¿sí? Y hicieron una fila y dos policías se ponían delante y con esos palos que tienen los policías le daban en la cabeza. Y él de su billetera sacaba el papelito y cantaba Hare Krishna, Hare Krishna. Y no sintió ningún golpe en la cabeza, dice. Otro día me contó que lo atraparon y de un bus lo bajaron, ya para llevarlo preso. Y él dice que cantó el mantra y toda la policía le decía, para allá, para un lado. Entonces se fue para el otro lado y se fue y caminó, caminó y nadie lo vio, como que se hizo invisible. Dice, no, no sé, nadie me dijo nada, yo solo salí. Y cada día me contaba una historia del Maha Mantra y un día me dijo, ¿qué más debo hacer? Yo le dije, vuélvete vegetariano. Se volvió vegetariano, se iba al mercado y la gente, como él hacía reír a la gente, le daban, dice, sacos de comida. Después le dije, después me dijo, ¿qué más debo hacer? Deja las drogas, dejó las drogas, dejó todo, todo. Y un día me dijo, oh, yo quiero ir donde tú vas. Y, y lo llevé al templo de Barranco, eso era año 83, de ISKCON, ¿no? Porque no había brinda todavía. Y yo recuerdo, yo siempre iba, ¿no? Como invitado, los domingos. Y a él le dijeron, hey, tú, ven, limpia acá la escalera. Y cuando yo lo vi limpiando la escalera, dije, uy, él ya me superó, dije, ¿no? Yo siempre vengo como invitado y él ya está haciendo servicio. Después se quedó, me dijo que lo habían puesto en un servicio, donde solo, un servicio bien terrible era, donde iban a comprar en las mañanas por el restaurante, que era un lugar peligrosísimo. Y él iba como el líder ahí, porque él era experto, ¿no? Compraba. Eh, Después de años yo lo vi, ¿no? En una ciudad que se llama Huancayo, vi un letrero que decía conferencia de tal, tal, un nombre así como pesado, un rimbombante, entre comillas, como diciendo Srimán, no sé cuánto, Dasa Dikari, no sé qué cosa. Y yo dije, bueno, voy a entrar a la conferencia, porque era libre, y era él, vestido de blanco, rapado, con tila, dando una conferencia. Yo la verdad que lloré de emoción. Y han pasado tantos años, más de 45 años, me creo. Y recién lo contacté por WhatsApp, por Facebook, porque uno encuentra a todos por ese medio. Y le veo con tila, con cordón bramínico. Y entro en contacto con él y me dice, sí, queremos hacer un templo acá en Cochabamba. Entonces es maravilloso realmente, ¿no? Es inexplicable cómo el Mahamantra, ¿no? Cómo la misericordia del Señor actúa. No hay límites, ¿no? Para la gracia, ¿no?
Un cojo puede cruzar montañas, ¿no? Un ciego ver las luminarias del cielo y un mudo recitar elocuentes poesías. ¿Cómo es posible que un mudo recite elocuentes poesías, ¿no? ¿Cómo es posible que un carnicero, ¿no?, esté adorando a Sala Grancila, tenga esas eh, emociones y experiencias tan profundas? Como este amigo, ¿no?, que era el más perdido de todos, se transforme en un Vaishnava, en un Vaishnava. Cuando yo estaba en Miami una vez, estaba el Perú Rangapuri, de Bolivia, y él estaba hablando, y yo le dije, ¿de dónde eres? Soy de Cochabamba. Le dije, ya está un devoto, le dije, por este devoto que les digo, se llama Prema Niketa. Y él como que me dijo, pero es como rascalero, es así, así, empezó a hablar mal. Uy, yo me ofendí. Le dije, tú no sabes quién fue, le dije. Él estaba, pero ya a punto de morir, digamos, ¿no? Y le conté cómo era él realmente, ¿no? Y dijo, perdóname, dijo, no, porque no. Pues él estaba juzgando cómo es alguien, ¿no? Alguien puede ser así, asá, un devoto así, pero no conoce su pasado, un pasado tortuoso, un pasado tremendo, ¿no? Y realmente lo que era para lo que es, ¿no? Es una piedra de toque ahora. Entonces, no, Prabhu, Viracocha, o sea, tú eres un gran Vaishnava, por ejemplo, tú eres un artista, pero tú eres un Vaishnava, ¿no? Eres un Vaishnava total, Madre Premalática, todos, ¿no? Todos los devotos que están haciendo por la misión de Gurudeva, tantas cosas, tantas maravillas, ese Sudarshan Chakra que has hecho en Río Negro, ¿no? Es una maravilla que va a perdurar miles de años, miles de años. Entonces, la gracia es así, la gracia es ilimitada, la gracia es sin causa para todos. Y uno tiene que andar con mucho tino y mucho cuidado, como dice Sila Siddhar Maharaj, ¿no? Así porque estamos ante grandes Vaishnavas, ¿no? Ese Chocamela estaba dentro de una carnicería, ¿no? Y era menospreciado, ¿no?, por esos Vaishnavas, pero era un gran devoto. Bhaktivimal Harijan Swami, él era torero, imagínense, él era torero. Y ahora los devotos están buscando su lugar de nacimiento para hacer un lugar sagrado, allá en Pacho. Entonces, desde aquí, ¿no?, mis respetuosas reverencias a todos los devotos y perdonen mis ofensas, porque uno siempre está cometiendo ofensas, siempre. Y les pido pues su misericordia y su perdón. Radhe, radhe. Jai, Prabhu, Gora ki Jai. Ya, ya le quiero, mi querido Vaisnavas y Vaisnavis. Jai, reverencias, Maharaj. Qué néctar todos estos temas tan interesantes, Puro néctar. pero de todas maneras todo tiene su más y su menos. Pues hay personas que podrían inclinarse por el lado del carnicero, o podrían inclinarse por tantas personas que han estado en un estado tan deplorable. Pero también escuchamos los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu y el éxtasis que él experimenta y muestra en la práctica de la devoción pura por el Señor Supremo Sri Krishna,
es la que deberíamos ansiar despertar algún día, porque Guru Maharaj dice que hay temas que estimulan a los perezosos, a los que no luchan, a los que no se esfuerzan, pero también hay temas que estimulan a alguien para que luche y trascienda. En un pasatiempo de Chaitanya Mahaprabhu leí de que él andaba, él había querido, o sea, estaba imitando a un yogi. Y, y ese yogi solo quería meditar en Radha y Krishna, especialmente en Krishna, porque sabemos que el señor Chaitanya Mahaprabhu es Radharani misma, ¿no? Entonces él se transformó en un yogi para pensar en Krishna. Y le dice que él andaba con sus cinco sentidos, acompañaba sus cinco sentidos y sus sentidos eran sus sirvientes. Entonces, mire la diferencia. Una cosa es ser Godasa y otra cosa es ser Goswami. Cuando alguien logra el control de los sentidos se vuelven sus sirvientes. Entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu nos da ese ejemplo de que hagamos que nuestros sentidos sean nuestros sirvientes para poder servirle bien a la personalidad de Dios. Entonces, agradeciéndole mucho, mi querido Prabhu Gokula Ranjana, sí lo había escuchado en la antigüedad, porque yo más o menos soy también un poquito, no tanto como usted, pero también soy un poquito antiguo. Entonces, pero hasta ahora que vuelvo a ver su cara de loto ahí en la pantalla del Zoom, se alegra mucho volverlo a ver. Ya, mi querido, dandas para todo Hare Krishna, reverencias. Radhe Radhe Maharaj, eh, sí, un placer escucharlo y verlo también por esta pantalla. Sí, me acuerdo de usted en Cali hace muchos años. Mi reverencia a su pie de loto. Jai Haribol. Hare Krishna, reverencias, Prabhu Gokula Ranjaki, Jai. Pues muy agradecidos por este hermoso Harikata que nos ha compartido esta mañana y lógicamente el día de ayer también. Muy certero su disertación, muy certera. Y sí, mis admiraciones y respetos también para usted, con su linda familia, pues eso nos da a entender de que cuando uno pone a Krishna en el centro, es el eje principal de todo y ustedes tienen para compartir un mundo de realizaciones. Sentirme feliz de haberle conocido aquí en Ecuador, de conocer su arte. Lógicamente, cuando por primera vez entré al templo de Govindas en Quito, es impresionante, ¿no? Y pedía a un devotito también muy mayor, le decía que qué significaba y no supo con mi esposo eh, explicar cada detalle, todo lo que era brindaban, que todo tenía vida, las flores, eso. Entonces uno hace que pueda entrar en esa dimensión divinal, trascendental, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes hacen a través de su arte, de sus pinturas, pues inspirar y tratar de ser parte de esos hermosos pasatiempos. Muy agradecida, Prabhu Gokula, por esta mañana, por este néctar. Y permítame, en el chat hay algunos comentarios que los voy a leer. La madre Sachimata dice: Hare Krishna, reverencias, permiso, me retiro, muchas gracias por el hermoso sadhusanga. Haribol. Prabhu Benuraj, reverencias a todos los Vaishnavas. Gokularanyana Acharya, muchísimas gracias por darnos la misericordia de sus realizaciones espirituales, por su bello Harikata. Sí, son
son los comentarios en el chat de este Zoom. Y bueno, si no hay más comentarios, más opiniones, pues me voy a permitir hacerles la invitación para que en esta noche le acompañemos a nuestra querida Madre Premalática Maharani, que nos va a seguir compartiendo este tema tan hermoso que tiene relación con el Nama Chintanama Krishnas. Esta noche a las 7 hora Colombia. Y el día de mañana, como siempre, a las 5, para participar en el canto congregacional de las Maha Rondas. Después continuamos con este bello estudio del Srimad Bhagavatam, que habíamos pensado que ya nos quedábamos ahí, pero nos da mucha felicidad continuar con todos estos temas y con grandes acharyas que nos siguen iluminando con su conocimiento y sus realizaciones. Entonces, mañana tenemos o continuamos con la presencia de nuestro querido Prabhu Gokula Ranjana, quien nos va a seguir iluminando con el estudio del Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 14, las oraciones del Señor Brahma. Y a las 7 de la noche, pues tenemos un hermoso Harikatha con nuestro querido Tirtha Maharaj. Agradeciéndoles nuevamente su presencia y a todos los que están pendientes y nos siguen a través del Facebook y por ende del YouTube. Gracias, que todos tengan un lindo y bendecido día. Haribol, Hare Krishna, Radhe Radhe, bendiciones para todos. Haribol. Haribol, Radhe Radhe.